va? ¿Cómo están? Nuevamente aquí sacando este tipo de videos. Bueno, que este tipo de videos no los ven mucho, ¿no? No los ven mucho. Este material es para personas que realmente les gusta comprender, ¿no? Comprender los conceptos, los temas, en el sentido de los procesos de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza tiene muchos procesos y por lo tanto tiene diferentes tipos de conceptos, ¿sí? Conceptos, pero esos conceptos vienen con un tema, ¿sí? Con un tema específico y por lo tanto eso es que lo hace tan enredado y para muchas personas no les parece, ¿no? No les parece invertir el tiempo en estas cosas. En esta ocasión quiero hablar de nuevos conceptos para mí, ¿no? Para mí nuevos conceptos, no había hablado de ellos. Es un poquito complejo, es un poquito complejo. Bueno, permítame reiterarle antes de que empiece, agradecer a las personas que se han suscrito a este pequeño canal, a este laboratorio de canal, ¿sí? Hay temas que les gustan mucho a las personas, hay otros temas que no. O de pronto no hemos promocionado esos temas, ¿no? Pero como les digo, es un proyecto de video, vamos poco a poco. Estos videos, de paso, el que más los consume es el propio actor, mi persona, porque con estos mismos videos yo repaso, estudio y practico cosas. De tal manera que pues esa puede ser una pauta para poder darles a ustedes, ¿no? Algún muchacho, alguna persona, como le digo, que le apasione comprender datos, cosas, cómo funciona la naturaleza, ¿sí? Bueno, muchas gracias a esas personas que se han suscrito y de veras para mí es algo muy aparte de importante, es algo como amable, algo muy grato, ¿sí? Algo muy grato, al menos por ahora, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a mirar en este enredo esta vez, ¿no? Ahorita lo voy a hacer a un poco de título y subtítulo, ¿sí? Como un mapa conceptual para poder desarrollar la idea, ¿sí? En el sentido de que usted de pronto me pueda entender, ¿no? Lo digo de pronto que me pueda entender por lo que no es por lo que las personas no sean capaces, es simplemente porque las personas no le dedican tiempo a ciertos temas, ¿sí? A veces la gente ya somos un poco más de redes sociales, tipo farándula, ¿no? Porque en las redes sociales hay mucha información de muy alta calidad que se puede consumir muy fácilmente y es muy accesible, ¿no? A cualquier persona, pero en la parte de farándula, la parte de no muy buena es la que la mayoría de personas consume, ¿sí? Eso de pronto no está muy bien que digamos, ¿sí? Aunque es necesario, ¿no? Un poquito la novedad, el chisme, bueno, también eso es necesario, ¿sí? Y todas esas palabras que les digo, ¿por qué? O sea, todo está relacionado, lo que yo menciono, hablo, por eso mi esencia de las charlas, digámoslo así, esta charla se llama integración de conceptos en todo campo, ¿sí? Porque tiene que ver la física, química, matemática, geometría, ¿sí? Por lo menos aquí está algo de geometría, pero ahorita vamos a hablar de un concepto aparentemente diferente, que se trata del comportamiento de la materia orgánica, comportamiento de la materia orgánica en un proceso de descomposición.
podría ser el título de este video, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que la materia tiene unos procesos que pueden ser de fermentación que sucede en los alcoholes, también sucede en las masas, ¿sí? Alcoholes en las masas. Las masas se fermentan, es decir, la masa de pan, cuando usted va a hacer una masa de pan, o una pizza, las masas no, o sea, en este momento, ellos cumplen un proceso de fermentación, ¿no? Porque al decir se deben, es como si fuera a hablar de cómo se debe hacer un pan, ¿no? O se debe hacer la harina. Vamos a hablar es de los procesos, ¿no? De cómo funciona, ¿no? la materia internamente, ¿no? La materia orgánica en este caso. Digo materia orgánica, ¿por qué? Porque no vamos a hablar de cómo se descomponen las piedras, ¿no? Los elementos tipo minerales. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. En esta es la parte donde la materia, la masa se degrada, es decir, se pudre. La masa cuando se pudre, la masa me refiero a la materia, ¿no? Cuando la materia orgánica se pudre, ¿qué pasa? Es un proceso natural que todos los procesos, ya sea en los alimentos, en la cocina, cuando usted cocina, cuando se guardan, digamos, las soluciones como tipo jugos de frutas, sufren un proceso, ¿no? Las semillas cuando empiezan como ese proceso para la germinación, también sufren un proceso o pasan por un proceso. No sé si ellas puedan sufrir un proceso, pasan por un proceso. Entonces de eso es el interés, ¿no? El interés que tengo en este momento, que es mucha información. Por lo menos aquí tengo hablando de unos 50 conceptos. Espero no enredarme, espero tener la fluidez en el tema, ¿no? Hacerles entender. Entonces, ¿qué pasa con la descomposición de la materia orgánica? ¿Sí? Hay varios tipos de composición, ¿no? Entonces, digamos la de fermentación, que es para tipo alcoholes, ¿sí? Hay se llama otra, la de maceración, ¿sí? Que es como las masas, ¿no? Bien el ejemplo de las masas de pan, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la maceración y la alcohólica? Pues la alcohólica es un tipo de descomposición. A ver, ya me estoy enredando porque es mucho tiempo. La masificación son como las masas, ¿no? ¿Sí? Y las alcohólicas son como digámoslo así, unos jugos, ¿no? Unos jugos, unas bebidas que al dejarse guardadas, cerradas, ellas empiezan a sufrir esos procesos, otra vez esa palabra sufrir, empiezan a pasar esos procesos, ¿sí? Empieza el proceso de una especie de fermentación. ¿Y cómo pasa esto? Para que se fermente, para que la materia empiece a ver esos cambios, hay unos cambios, digámoslo, químicos, ¿no? Y para la fermentación, sin perder que es el cambio químico, es porque el proceso es más íntimo, de esa manera molecular, ¿sí? Para que haya fermentación, ¿qué debe haber? Debe haber unas condiciones sin oxígeno en este caso, ¿sí?
sin oxígeno sería la del ejemplo del alcohol, ¿no? ¿Sí? De los fermentados, ¿no? Entonces eso se llamaría un proceso, digamos, sin oxígeno aeróbico o anaeróbico, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este proceso de esta materia orgánica se da sin oxígeno, ¿sí? A eso era que venía, ya me estaba enredando, ¿no? Sin oxígeno. Entonces, para que se dé eso, tiene que tener esas condiciones. Estar tapado, digamos, los fermentados, sea jugos, ¿sí? O otro tipo de mezclas que en este momento, pues ese es el ejemplo más fácil para entender. Como decir una chicha, ¿sí? Un saque en Argentina, no sé, un guarapo aquí en Nariño, Colombia, que estamos, y todos los fermentados, ¿no? El mismo whisky, la cerveza, todos los alcoholes son fermentados, ¿sí? Unos son por proceso de masificación, ¿sí? Y otros es de infusión, ¿sí? También. ¿Sí? Entonces, en lo que estamos en el momento, el proceso sin oxígeno en los líquidos pasa el proceso se me va de la cabeza, de lo que estamos hablando. Bueno, el proceso es los fermentados, ¿no? Perdón, los fermentados. Entonces, estos fermentados tienen que tener unas condiciones, como les digo, estar tapados, sin oxígeno, ¿sí? Fermentado puede ser un jugo, se pone un jugo cítrico, que es de los cítricos, es más fácil que el alcohol se dé, ¿sí? Pero para esto el alimento es, digamos, la glucosa o el azúcar, ¿sí? Para no enredarnos tanto. El azúcar, o sea, encerramos la mezcla en un recipiente y automáticamente al taparlo empiezan a formarse unas bacterias, se puede decir, ¿no? unos hongos, se puede decir, ¿sí? Hablemos de bacterias y de hongos, puede ser lo uno o lo otro, eso lo tratamos después. Entonces, tiene que estar alimentado, porque como son microorganismos, o hablemos de microorganismos, una bacteria es un microorganismo, ¿sí? Un hongo es un microorganismo también. Entonces, para que estos microorganismos en el proceso anaeróbico, o sea, que se alimentan sin oxígeno, viven sin oxígeno, tiene que adicionarles a esa mezcla pues, la glucosa, el azúcar, como les mencioné, ¿no? Porque ese es el nutriente de ellos, de estos microorganismos. Con ellos se alimentan, ¿sí? Se alimentan, porque todo microorganismo quiere decir que un microorganismo es un sistema similar al nuestro, sino que nosotros diríamos que somos un macroorganismo, ¿sí? Entonces, por ese lado, el proceso anaeróbico, sin oxígeno, ¿sí? Alimentación con glucosa, azúcar, y esto hace que generen el cambio, ¿no? de la acidez del producto y por lo tanto va a ir esa transformación y va a llegar a ser, digamos, alcohol, ¿no? Ese es un tipo, ¿no? Un tipo de proceso. Ahora sí el proceso es, digamos, como maceración, como decir, un ejemplo, los quesos. Los quesos, pues, ellos se hacen con oxígeno, ¿sí? Digamos, entonces, y ellos también se fermentan, ¿sí? También hay cambios, hay un proceso que digamos el queso
el sabor tan especial del queso es una bacteria, ¿sí? Una bacteria que le da esa sensación de sabor salado, ¿sí? Entonces eso viene a ser otro tipo de proceso, otro tipo de descomposición de la materia orgánica. O sea, que quiere decir que la materia se está pudriendo. Pero el podrirse algo, eso es un proceso natural de la naturaleza, valga la redundancia, ¿sí? Y eso hace que tenga eso tan característico que comúnmente conocemos las personas en todo campo, ¿sí? En este caso, lo que estamos hablando, los alimentos y en el proceso de descomposición orgánica, ¿sí? O procesos orgánicos, ¿no? Entonces, mire, hay varias mezclas. A ver, tenía unos pequeños apuntes acá. Hay mezclas, digamos, para resumir, mezcla mecánica, mezcla química, de infusión, masificación. Hay unas mezclas de, digamos, ya ahí se nos va de la química a la física, la fusión, digamos, molecular o atómica. Mire que es lo mismo, pero simplemente que diferentes campos. Entonces la fusión, digamos, los alcoholes, las harinas, ya les mencioné. Las masas también, como les decía, se fermentan, ¿no? Los líquidos se fermentan, ¿sí? Que ellos tengan algo de recursos para ellos, que lo principal son el azúcar, empiezan a fermentar. Cualquier producto que tenga azúcares empieza a fermentarse, ¿sí? Sin necesidad de que de pronto estén las condiciones justas, la naturaleza mismo lo hace, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo hace en un proceso con oxígeno y sin oxígeno. Entonces, el proceso de maceración, digámoslo así, ¿sí? Él lo hace con oxígeno, ¿sí? Es como, por eso habla de masa, ¿no? De masa, de que se puede tocar, como decir el queso, ¿no? Ya cuando está en forma de masa, él empieza a fermentar, pero el proceso es con oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces, maceración, infusión, aeróbico, anaeróbico, aeróbica, pirólisis, infusión. Bueno, hay mezclas, procesos y mezclas, ¿no? No quiero enredarlos mucho. Por lo menos la maceración, una mezcla de tipo maceración es cuando se unen partículas, ¿no? Si, digamos, cuando usted, tiene un banano y lo muele el banano, lo licúa y licúa una manzana y luego eso lo junta, ¿no? Entonces hace una compota, ¿no? Para los niños. Entonces eso sería una mezcla tipo masa, ¿no? ¿Sí? Entonces son partículas que se... Y cuando viene de infusión, una mezcla de infusión, ¿sí? Una mezcla de infusión, ella es como cuando usted hace una aromática, ¿no? Usted hace una aromática y ahí nos sale otra idea, otro concepto, ¿no? Otro proceso que se debe saber en estos casos, en esos temas, que se llama la hidrólisis, ¿no? La hidrólisis, ¿cuándo es? Cuando se lava, digamos, se lava una masa y la limpia, ¿no? La limpia y separa la materia, la materia, digamos, mineral, la lava y le saca el lixiviado, digámoslo así, más químico, ¿no? Más la esencia, ¿sí? Entonces, como una aromática, ¿qué es lo que está haciendo usted? Es como una infusión, ahí está fácil el ejemplo, una infusión, una aromática. Pues usted hierve el agua, mete las hojas, ¿y qué es lo que hace el agua hirviendo? Le saca la parte química de las hojas, como la esencia, ¿sí? Como la esencia, como se me va el nombre, a ver si tengo es como unas encinas, ¿sí? Las encinas
que tiene la hoja, las lava y queda. ¿Y qué es lo que queda de la hoja? La hoja ya queda como la parte más mineral, no se puede decir. La hoja ya queda como el esqueleto, ¿sí? Entonces la hojita le dejó la sustancia al agua, entonces esa agua es un agua aromática. Esa sería, como decir, la infusión y una mezcla, ¿no? Entonces estamos hablando de mezcla de maceración y mezcla de infusión. Y por mezcla de infusión nos sale, como le digo, el proceso de hidrólisis. Es un proceso de hidrólisis que se trata de eso, de lavar. Es como cuando usted tiene una mezcla de arcilla, también, y usted la filtra. No, ese ejemplo está muy enredado para este caso. Cuando usted va a hacer un café, ¿sí? El agua hirviendo pasa por el café ya sea por el café normal, ¿no? El que conocemos, el que se lo cierran, ¿no? Entonces usted filtra el agua hirviendo y ¿qué hace? El agua va limpiando y va cogiendo la esencia del polvo de café y queda ese aroma, ¿no? Ese aroma sobre todo, ¿no? El sabor más que todo es el aroma tan rico, ¿sí? Porque le quitó la esencia, ¿no? La parte más íntima de la materia. Y quedó digamos, el afrecho, quedó el polvo más inerte, ¿no? Eso es materia, pero ya queda sin su esencia, y ya queda una materia como más tierra, más mineral, ¿sí? Entonces, aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Bueno, lo anaeróbico o aeróbico sabe que es sin oxígeno el proceso. Ahora el proceso con oxígeno se llama aeróbico, eso es fácil aprenderlo. Aeróbicos, o sea, cuando usted hace aeróbicos, hace ejercicios. ¿Por qué se llaman aeróbicos? Cuando usted hace ejercicio y a veces salen en lugares abiertos, ponen música, usted hace ejercicio, esos se llaman aeróbicos porque quiere decir que el proceso es con oxígeno. O sea, nosotros somos unos macroorganismos que funcionamos con oxígeno, ¿sí? Nuestro proceso es con oxígeno. Quiere decir que nosotros, si usted le pone cuidado a todo esto y me comprende, quiere decir que nosotros también nos estamos descomponiendo, nos estamos pudriendo. Suena feo, ¿no? ¿Sí? Y ese proceso de descomposición nuestro, o sea, quiere decir que nos vamos a la vejez ya, ¿no? Nos volvemos viejos, nos estamos pudriendo, nos estamos descomponiendo. Y ese proceso se lo hace en medio del oxígeno, ¿sí me entiende? Mire que el oxígeno es lo que nos mata, pero es lo que nos da vida, ¿no? Tan irónico, ¿no? Sin oxígeno nosotros no podemos vivir, pero resulta que el oxígeno es lo que nos mata, es el veneno también, porque el oxígeno es un combustible que hace que todos los procesos de nuestro sistema funcionen, ¿sí? Y como todos los procesos en la naturaleza son descomposición, son degradación, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la muerte, la tumba, y nos queda entender que nosotros cada vez nos vamos descomponiendo, ¿sí? Nos descomponemos. Entonces, mire esto tan feo, ¿no? De entenderlo, ¿no? A veces es mejor no entenderlo, ¿no? Entonces el oxígeno nos da vida, pero también nos mata. ¿Por qué? Porque permite que los procesos se den, y cuando un proceso se da, quiere decir que se termina algo, ¿sí? Entonces nosotros se nos degradan las células, se nos degradan por lo tanto los órganos, se nos degradan por lo tanto los músculos, la piel, ¿sí? Eso sucede por el oxígeno, pero sin el oxígeno tampoco no podríamos vivir, ¿no? Pirólisis o combustión, también sale ahí ese otro factor, la pirólisis. No nos confundamos, ¿no? En hidrólisis,
que es un proceso como de lavado que extrae la esencia de las cosas. Y pirólisis, ¿qué pasa? Pirólisis es casi lo mismo. Bueno, no los enredo ahí. Pirólisis quiere decir que es un proceso a medio oxígeno, ¿sí? ¿Y cómo se da esto? A medio oxígeno. Hablamos con oxígeno, sin oxígeno, anaerobio con oxígeno, sin oxígeno, anaeróbico o aeróbico, sin oxígeno, aeróbico con oxígeno, y un proceso de pirólisis, que no sé si lo tengo bien ordenado en el concepto en cuestión de títulos, pero este funciona a medio oxígeno, ¿sí? Un proceso a medio oxígeno también lo tiene la naturaleza, ¿no? Y es un ejemplo, pues el carbón usted coge la madera, la leña, y ya hace la combustión, prendió eso, pero usted lo tapa de tal manera que no le llegue oxígeno total, sino que haga el proceso, pero con una mitad, un 50% y menos de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Queda a medio proceso, o sea, la leña no se vuelve ceniza, la leña queda como carbón. Entonces, un ejemplo para el proceso de pirólisis, que es a medio oxígeno. Permítanme mirar el tiempo, si no es que estoy hablando solo, como me ocurre siempre en este tipo de videos. Bueno, por lo menos no hemos estado hablando solo, ¿no? Aunque cuando miran 5 o 7 personas apenas el video, pues me siento que estoy hablando solo, ¿no? Lo bueno que esto tiene un fin, ¿no? Bueno, para hablar algo de curiosidades, algunas curiosidades, hablando del mismo tema, ¿no? Las bacterias, digamos, para la fermentación, como les hablaba, para esos procesos anaeróbicos, que es en oxígeno, me vuelvo repetitivo precisamente por eso, porque cuando uno repite mucho algo, por muy complejo que sea el tema, usted va entendiendo. Ese es mi sistema de estudio. Puede ser muy complejo el tema, pero si usted lo escucha la primera vez, segunda vez, tercera vez, bueno, en fin, usted de repente se da cuenta de que entiende, sin forzarse, ¿sí? Solo hay que tener un poco de disciplina ¿sí? Y escuchar, ¿no? Escuchar, sin forzarse, pero cuando usted se dio cuenta, eso es como cuando usted practica algo, el fútbol. Usted empieza y, bueno, no puede hacer una técnica, digámoslo así, ¿no? Ay, molesta, pero sigue molestando, usted es necio, como cuando uno es niño, necio, sigue. Y cuando de repente, sin darse cuenta uno, ya no hace las 2 ni las 3, ya está haciendo 10, 5, 10, 15. Y sigue practicando cuando de repente ya usted francamente se cansa, ya tiene el dominio. Entonces la mente es igual, la parte física, la mente es igual, ¿sí? Usted está constante en algo y de repente cuando se dio cuenta usted ya está entendiendo cosas muy complejas y dice, no, pues esto no era tan enredado, así es esto, parece enredado pero no lo es, parece complejo pero no lo es, simplemente que a veces la palabra es muy extenso, es extenso, ¿sí? Entonces unas curiosidades, digamos, no sé si alguno haya escuchado de que los indígenas masticaban el maíz para hacer la chicha, ¿no? Para hacer la chicha. Y eso es real. O sea, eso es real, ¿por qué? Y no lo hacían ellos según los datos, según las personas estudiadas, dedicadas a eso, pues no lo hacen ellos por gusto, o porque no, digamos, se les haya ocurrido coger una piedra y moler el maíz, no. Es porque al masticar el maíz, cuando ellos lo hacían, o sea, en la boca tenemos unas bacterias, y esas bacterias
son como una especie de levadura, unos hongos que permiten que empiece la fermentación. O sea, sin esos hongos no fermenta, ¿sí? Entonces, ese tipo de producto que ellos hacían, que era la famosa conocida la chicha, menos nosotros aquí en Colombia, ¿no? La chicha. Entonces, mire esa curiosidad, que por eso ellos masticaban el maíz para poder hacer la chicha. Y muchos me han contado personalmente que les ha pasado que han ido a unas partes, ahora en esta época, van a unas partes bien refundidas, ¿no? Donde todavía hay indígenas, y les ha sucedido, ¿no? Pues que ellos mastican y luego les sirven, ¿no? Y no, pues cuando usted mira esas cosas, pues las costumbres son diferentes, entonces se impacta, ¿no? la persona. Entonces, mira esa curiosidad de las bacterias, ¿no? Son bacterias, ¿no? Digamos que no serían hongos, son bacterias lo que tenemos en la boca, y esos son esos microorganismos que dan la iniciación a la fermentación, ¿sí? Pues yo creo que porque el maíz no tiene mucha azúcares, ¿no? Bueno, no he investigado. Pero las frutas tienen mucha azúcar, mucha glucosa, las frutas, ¿sí? El arroz también, ¿sí? Entonces, como ellos tienen ya, digamos, esos microorganismos ya inmersos, ¿no? Y sobre todo porque como tiene mucho azúcar, el azúcar es el alimento, ¿no? El alimento, y es fácil la fermentación de estos productos, ¿no? Ese proceso. ¿Qué tenemos acá? Ya les he hablado de la mayoría, ¿no? Hongos, bacterias. Bueno, la bacteria para que el proceso se dé muy rápidamente, el más común es un hongo, no, una bacteria que se llama Saccharomyces cerevisiae, si no me falla la pronunciación. Saccharomyces cerevisiae. Así se llama esa bacteria, digámoslo, ¿no? Que hace o ese microorganismo que hace que se dé ese proceso de fermentación, ¿no? En un proceso anaeróbico, ¿no? Sin oxígeno, porque esa misma bacteria no creo que sea para el proceso de fermentación láctica, ¿no? Que es ya como las masas, ¿no? Como el queso que les colocaba de ejemplo. A ver, ¿qué otra enzimas pH? Bueno, suelta, bueno. A ver, hay procesos fáciles y procesos difíciles, ¿no? Como en todo, ¿no? En este caso, en este tema, el proceso se llama proceso hidrato de carbono simple y hidrato de carbono complejo. Hidrato de carbono simple, hidrato de carbono complejo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay moléculas que los procesos son más complicados, ¿no? de desarmarse, ¿no? De descomponerse, ¿sí? Y otros son mucho más fáciles, ¿sí? Eso es fácil de entenderlo hasta ahí, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué esa parte característica de los fermentados, digámoslo así, o de esos procesos de aeróbicos, anaeróbicos y proceso, ¿cómo le llamo? Pirólisis, pirolíxico, bueno, no sé cómo decirle ahí, el proceso de pirólisis o pirolíxico, bueno, no sé si está bien dicho ahí. Se dan con los diferentes tipos, ¿no? Oxígeno, sin oxígeno y a medio oxígeno.
Bueno, casi se me va del tema la idea, siempre me pasa eso. Bueno, pero bueno, ya se me vino a la mente. ¿Qué pasa con esa característica de los fermentados? Lo que pasa es que ellos, o sea, generan o degregan o separan el dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono. O sea, cuando usted está consumiendo, digamos, dióxido de carbono, es eso tan característico que es cuando usted consume el alcohol. Consume alcohol, cerveza, chichas, fermentados. ¿Qué pasa? La materia, al hacer ese proceso, degrega o libera el dióxido de carbono, separa los diferentes elementos, las diferentes moléculas, es aquí. Separa las moléculas de las soluciones o de las diferentes mezclas y por lo tanto ya hay una separación atómica también, ¿no? ¿Sí? Una cosa es átomo, vamos en orden, átomo, la unidad más pequeña de la materia. Molécula, la unión de varios átomos, ¿sí? Y la unión de varias moléculas ya forma una célula, ¿sí? Entonces, al separarse las átomos, moléculas, bueno, ya nos queda como el dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono es como lo característico y como lo que nos embriaga, digámoslo así, ¿no? Lo que lo emborracha. Un dato. Bueno, otro dato especial. Cuando usted se intoxica, ¿qué pasa? Es porque usted consumió metanol, ¿sí? Porque en esos procesos de fermentación, destilación, las sustancias orgánicas, lo que se compone, o sea, ramas, hojas, bueno, es lo mismo, ¿no? Hierbas, jugos, frutas, ¿sí? Entiéndase, todo lo que se descompone. Ellos en ese proceso van botando, ¿no? Van botando, van quedando, o sea, etanol, metanol, como la gasolina. El petróleo al hacer el proceso de calentarlo, digámoslo así, se me va la palabra, ¿cómo se llama? El proceso, al calentarlo, es lo importante de comprender, ¿no? Cuando usted comprende algo, usted se puede olvidar los títulos, ¿sí me entiende? Los nombres, pero cuando usted comprende es fácil, porque usted vuelve al cauce, ¿sí? Y en un momento ya se viene a la memoria el nombre o lo que sea, y entonces ya solucionado. Pero cuando usted no comprende, entonces pues sí es complicado repetir como, ¿sí? Porque no, pues simplemente repitió, pero en su cabeza no hay nada, como pasa en el 90%, ¿no? Bueno, entonces es eso, la sustancia, los procesos, cuando se calientan, ¿sí? Eso puede ser para destilación se da, ¿sí? Cuando usted calienta algo, a cierta temperatura libera un elemento, ¿sí? Y a medida que va aumentando la temperatura, va liberando diferentes elementos, ¿no? A ver, un ejemplo. Si usted va a hacer un destilado, el whisky, ¿no? El alcohol, ¿sí? Entonces, usted lo va calentando, digamos a 50 grados, digámoslo así, él destila ¿cómo le llamo?
Bueno, él destila un tipo de jugo, de lixiviado. Al aumentar, digamos, a otros 20 grados, de esa misma sustancia base libera otro líquido, ¿sí? Otra sustancia. Y le aumenta 20 grados, libera otra. Asimismo es el petróleo. El petróleo usted lo calienta, entonces ahí va saliendo. El petróleo sale ya, lo que conocemos, antes de la gasolina está como en el punto más elevado de temperatura, ¿sí? Pero para llegar, ya dejó la gasolina, pero antes de ahí salen muchos químicos, ¿sí? Muchos químicos, ¿sí? Puede ser el petróleo, ¿sí? Puede ser, sí, petróleo y muchos que se me van de la mente ahorita. Bueno, tengo que ordenar eso. Entonces, a diferente temperatura la misma sustancia base salen otros productos, digamos así la palabra, ¿no? Otros productos, ¿sí? O sea, no solo cuando calientan el petróleo, hacen el proceso de destilado del petróleo, no es simplemente la gasolina, sale metano, butano, de hecho el gas pues también sale gas, imagínense, ¿sí? Entonces sale en cantidad, como unas 10, 20 productos para consumo de nuestra industria y que lo consumimos, ¿no? Del petróleo, el petróleo incluso hay productos para comer, ¿no? La melaza, ¿no? Entonces hay algunos que dicen que dejar el petróleo a un lado y solución para el mundo. Pues no, porque si el petróleo no solo se consume la gasolina, se consume absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el petróleo es orgánico, ¿sí? Él viene de descomposición orgánica. Entonces eso es de lo mismo que nosotros estamos hechos, somos orgánicos, o sea, no es químico, ¿sí? Ya el monóxido de carbono, ¿no? Que ya vendría siendo la parte mortal, letal, ¿no? Bueno, no nos metamos ahí. Bueno, entonces el metanol es como el veneno, ¿sí? Al hacer el proceso de lo que estamos hablando, de fermentaciones, en un momento dado, si usted no hace las cosas bien, es metanol, es veneno, ¿sí? Y una curiosidad, ¿cuál es el antídoto para curar esa intoxicación? Cuando usted consume metanol, es lo que aquí en Pasto hace poco pasó en Rumipamba, consumieron los hervidos, se intoxicaron. ¿Por qué? Porque lo hicieron y tan mal que eso generó metanol. Y la cura, el remedio para eso, pues tiene su proceso, es el etanol, imagínense. Etanol, es de lo mismo, ¿sí me entiende? Es la misma sustancia, pero en diferentes grados, digamos, de uniones o separaciones moleculares, ¿sí? O sea que cambia un grado en cantidad de moléculas es veneno, o no puede ser veneno. Un simple cambio, incluso al hablar de grados, cuando hablamos de grados no es que me salga de la palabra estricta del tema, ¿no? Grados, o sea, las moléculas vienen a cierto grado y cambia el grado de la formación ya geométrica de la molécula, y eso puede ser veneno. O sea que si está a 120 grados la molécula, a 121 grados, digamos, eso ya es un cambio, ya puede ser un veneno, algo bueno o un veneno. Bueno, ese dato, metanol veneno y etanol antídoto. Imagínense, es tan curioso y tan bonito eso. Permítanme otra vez unir el tiempo. Bueno, espero que no se me haya quedado algo por ahí respondido importante. Bueno, muchas gracias.
Y esto, el que se mire estos videos, mejor dicho, tiene que ser muy apasionado, muy desocupado, ¿sí? Espero poder fomentar ese tipo de videos, porque estos videos, ahí donde ustedes no lo crean, es la esencia del conocimiento real, ¿sí? Es la comprensión, ¿sí? Ese es mi estilo. Entonces, no es para cualquiera, ¿no? No es para cualquiera esto, pero yo lo explico de una manera, pues espero, ¿no? Como más empírica, ¿no? Como más de cosas que se hacen, como digamos las bebidas aromáticas, los quesos, los ejemplos, las infusiones, se me va la palabra, la que más se me olvida la palabra en este momento ha sido los fermentados, y es la más fácil. Cada vez que digo voy a decir fermentados, es como si demorara segundos, milisegundos en que la mente se conecte.